que hemos llamado entrando a la tierra prometida. ¿Se acuerda cuando estábamos en principio preparándonos, cuando estábamos en el desierto, cuando estábamos caminando en el desierto, estábamos predicando y hablábamos de todas las cosas maravillosas que vemos en medio de los desiertos? Cuando estamos en el desierto, valoramos un vaso de agua, pero cuando estamos ya entrando en la tierra prometida, cuando estamos más cómodos, ya el agua no nos gusta así, ya la queremos esponjar, ya la queremos en no sé qué, botellita, no sé qué, ya como nos ponemos pretensión, pero se nos ha olvidado que ya hemos atravesado por el desierto, que ahora estamos en una nueva etapa. Ahora, cuando hablamos de esta nueva etapa de estar entrando en la tierra prometida, yo les recordaba y les decía, siempre hay alguien que nos ayuda y que nos guía para poder entrar en ese lugar de promesa que Dios nos ha prometido y que ahora está cumpliendo. Ahora, a veces se nos olvida que estamos viviendo, que estamos en ese lugar, precisamente porque es el cumplimiento de una promesa de Dios. Eso no es porque nosotros somos lindos, porque somos buenos o porque no sé qué cosa. Eso es porque Dios le ha placido cumplir su promesa y su palabra. Ahora, el mensaje de hoy se llama Todavía hay más. Usted ve esa imagen que está ahí en la pantalla. Muestra a alguien que está parado, atrás tiene una construcción, de esas cosas, pero él está en una posición donde puede ir y ver más allá todavía, ¿cierto? Ahora, en la medida en que tú estás más alto, puedes ver más lejos, ¿cierto? Tu mirada es hacia donde ves todavía el horizonte más lejano y te das cuenta que todavía lo que te falta por recorrer, si quieres llegar hacia el fin, es todavía bastante derecho y necesitan nueva fuerza. Ahora, el mensaje de hoy se llama así: todavía hay más. Yo quisiera que le dijera al que está al lado tuyo, todavía hay más para mí. Todavía hay más para mí. Amén. Y está basado, me perdonen ahí, no es Josué capítulo 14, es Josué capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Lo voy a leer. Dice: cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar, y aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sihor en la frontera con Egipto hasta los límites con Efrón. Al norte abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Y también falta por conquistar la tierra de los sabeos. Al sur, al norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Y toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios. Bueno, y ahí sigue hablando de fronteras, hacia un lado, hacia otro. Y para mí es interesante varias cosas de esta porción, es lo que vamos a estar desarrollando adelante. Ahora, antes de entender y para ubicarnos qué habría pasado, en este momento de la historia, número 1, ya Josué estaba todavía más, no voy a decir anciano, pero se llama más mayor. Tenía, se cree, entre 90 y 100 años. Imagínense, la fuerza ya para emprender un nuevo recorrido, todavía debían ser menos. Pero ahí estaba la promesa de Dios y aún estaba ahí el propósito de Dios. Y yo te digo una cosa, eso nos deja ver que no hay jubilación en Dios. No hay jubilación en Dios. Siempre habrá un propósito, siempre habrá nuevas metas, siempre habrá algo que alcanzar y donde avanzar en Dios. Y tampoco hay vacaciones.
en Dios. Solo dije, no, que este mes yo sí me porto bien, pero en diciembre una carita al aire. Cuidado si con una carita al aire te quedas y no vuelves. Cuidado. Hay gente que en esas caritas al aire han pasado cosas. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando, yo no sé si fue para meterle a uno temor o si fue una historia, pero a mí me contaron de que había el hijo de un pastor, había crecido en la iglesia y todo lo que había visto, todo era manipulado, no sé qué, y el pecado, y no sé qué, y este no puede tomar, no puede, y ese pelado se levantó, pero llega a la universidad y se da cuenta de que los amigos andaban en otro cuento y otras cosas, y todos aparentemente eran felices y disfrutaban la vida, y él se sentía frustrado porque había estado amargado, y todo esto me lo he perdido, yo metí en la iglesia, que cosa y tal. Entonces le dijo al papá, papi, este año le voy a dar vacaciones. Este año yo voy de vacaciones, el Señor, no voy a ir a la iglesia, voy a estar porque voy a vivir todo lo que no he vivido. Y sabes, la primera noche se fue en parranda con los amigos y tal, y en uno de esos bares conoció una chica y terminó en la habitación de la chica y tal, y todas esas cosas. Y al día siguiente, cuando se levantó y abría los ojos, así todo, alcanzó a ver algo que estaba escrito en el vidrio, así con pintalabio, y de pronto decía, bienvenido al mundo del SIDA. La primera noche. ¿Cuántos episodios nos han pasado también que el chico o la chica en su primera experiencia sexual salen goleados? No, nada más fue uno, y en ese uno cambió la historia. Así que mucho cuidado con esos lapsus, con esas vacaciones, porque en el Señor no tenemos esos espacios. El enemigo siempre está viendo cuando patinamos, cuando resbalamos, para aprovecharse de eso. Así que en estos días estaba escuchando, ahora estoy diciendo, me estoy convirtiendo un poquito aficionado al TikTok, y encontré uno interesante, y en todo ese, bueno, después les cuento bien cómo es la cosa, pero lo cierto es que creemos que a Dios se le pasan las cosas, que a Dios se le pasan los espacios, y resulta que Dios está ahí pendiente, como decía la canción que estábamos cantando al principio, ¿cierto? Siempre estarás a mi lado. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, desde ese día el Señor comienza a caminar de nuestro lado. Y sabe, Dios, vamos a ver acá, vamos a suponer que mi esposa es Dios, y a veces estamos así, y a veces nosotros abrimos la mano, usted sabe, abre la mano así como de soltarse, pero Dios ahí, yo no quisiera como que, y resulta que Dios está ahí con nosotros, y a veces así, no quiere soltar, y de pero suéltame, déjame hacer lo que yo quiero, déjame disfrutar la vida, y resulta que Dios está cuidándonos, porque sabe que en cualquier patrón de eso, el rapón arde, ¿cierto? Los que manejan, los que andan en bicicleta o patinan, un rapón arde, pero no es. Y bueno, el secreto de todo esto es que en cada etapa de esa podemos ver a Josué. Mire lo que dice en Josué 11, versículo 15. Dice, y tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué. Y Josué hizo lo que el Señor le indicó. Obedeció cuidadosamente los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Mire lo que dice ahí, cuidadosamente. O sea, no era que, bueno, me tocó ahí, y no, cuidadosamente, cuidando cada detalle. Y cada vez él se dio cuenta que entre más cuidadoso era de ver lo que Dios estaba mandándole,
mejor le iba y mejor le daba en la batalla. ¿Sabe, hermano? Yo quiero decirte algo. Hay gente que dice, por ejemplo, yo no entiendo por qué Dios no me habla. Pero es que, ¿cuánto de lo que Dios te ha hablado lo has obedecido? Dios te va a hablar más en la medida en que tú obedezcas con lo poco. Ay, yo quisiera que Dios me hablara exactamente y quisiera pelos y señales, pero es que en lo poco que Dios te ha hablado, no has sido obediente. Necesitas ser obediente en lo poco para que Dios te hable aún más y con mayor profundidad. Y vemos, por ejemplo, acá en el versículo 18 y 19, ahí en el 11, que es como el contexto, dice: y después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo, ninguna de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los hebreos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Una vez más se repite el tema de que Josué estaba cumpliendo cuidadosamente lo que Dios le había mandado hacer. Y más abajito, mire lo que dice en el versículo 21 al 23: y durante ese periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en zonas montañosas de Hebrón, de Bir, Anac y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Y los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. Y no quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, en Gad y Asdod. Bueno, ¿por qué es importante eso? Bueno, por dos cosas. Fíjense, a pesar de todo lo que habían ganado, había un territorio que estaba pendiente. A pesar de todo lo que habían ganado, y es interesante porque los descendientes de Anac eran gigantes, quedaron unos por ahí pendientes. Incluso Goliat era uno descendiente de ellos. Todavía quedaron unos que más adelante, un descendiente, David los enfrentó. Goliat era un descendiente de Anac, por allá. Y por eso quedaron todavía en la tierra. Cuando usted ha visto por ahí, que parece un fotomontaje de que han encontrado unos esqueletos de unos gigantes, a mí no me extraña, porque la tribu, los de Anac eran así gigantes. Eran gigantes. Goliat se cree que medía como 2,80 metros, más o menos. Gigante. Y todo eso estaban allí en la tierra que Dios le entregó. Por eso, como siempre les he dicho, en la tierra prometida hay gigantes y hay reyes que hay que ir destronando. Dios te da una promesa, pero eso no quiere decir que todo va a ser fácil. Y por eso, mira lo que está sucediendo aquí. Por eso, como Josué, nosotros tenemos que ser cuidadosos en los mandatos, disciplinados en cómo Dios nos manda, cómo Dios nos instruye en lo que nos ha entregado. Ahora, hablando de este tema, hay cosas que para mí me conectaron. Número uno, vimos que Josué procuró ser fielmente a lo que Dios le asignó. Si tú eres fiel con lo que Dios te ha asignado, verás victoria tras victoria. Y aquí hay una cosa que dice en el versículo 23 al final: y le dio la tierra al pueblo de Israel con su preciada posesión, y repartió el territorio entre sus tribus, y entonces por fin la tierra descansó de la guerra. O sea, tuvo paz. Y eso ocurre cuando tú terminas una meta, ¿cierto? Cuando tú terminas la asignación, cuando cumples con la asignación que Dios te ha hecho. Mientras tanto, vivirás luchas. Yo ponía el ejemplo en esta mañana de nuestro hermano Lourdes, de nuestra hermana Lourdes y nuestro hermano Gabriel. Amados, ellos tienen 2 hijos universitarios, ¿verdad? Son universitarios, son profesionales. Pero hermano, las luchas que ellos tuvieron en todo ese proceso,
en el colegio, pagándole su colegio, viendo los milagros de Dios para que ellos pudieran terminar sus estudios, y luego en la universidad también. Después que acabó el colegio, la siguiente meta ¿cuál fue? La universidad. Y ver tras ver esos pelados luchando, y cuando ellos terminaron, ahora se graduaron de profesionales. Después de toda esa lucha, ¿qué viene ahora? La paz de que terminaron una etapa. Pero mientras eso ocurrió, estaban ellos luchando, vez tras vez, la provisión por una cosa, las clases para el transporte para los muchachos, las meriendas, las no sé qué, los libros, todo eso, una lucha. Y así es la vida, mi hermano. Hasta que si somos fieles con una asignación que Dios nos dio, va a llegar el momento en que veremos paz y bendición. Pero si no, esa misma tarea se alargará y se alargará y se alargará, y no llegaremos a la meta. Pero a mí me interesa, me llama la atención más adelante, por ejemplo, el caso de Saúl, el rey Saúl. Toda su vida vivió peleando con los filisteos, porque no pudo superar eso. Y hay gente que se pasa toda la vida luchando con lo mismo, con el mismo problema. Toda la vida. En cambio, uno ve acá a Josué, fue fiel, venció a los de Jericó, y luego los de Jai, y luego los de esto, y luego cada pueblo lo fue venciendo. Victoria tras victoria. Incluso en el capítulo 12, al final, dice: en total los israelitas derrotaron a 31 reyes. Claro, y antes Moisés había vencido a 2, o sea, fueron 33 reyes para entrar a la tierra prometida. Batalla tras batalla, lucha tras lucha. Y así es nuestra vida también personal. Hoy estás luchando con el tema de tu mal genio. Mañana, con los celos. Pasado mañana, con la envidia. Después, con las peleas. O sea, hay áreas de nuestra vida donde vamos luchando. Poco a poco. El tema de la sexualidad también. El tema, tantas cosas que hay con las que nosotros vamos luchando uno a uno. Pero ahí yo he visto cristianos que se aceptan al Señor y toda su vida viven luchando con el problema del ojo. ¿Usted sabe? 10 años en el Señor, 15 años en el Señor, y todavía el ojo se le va. Hay otros que duran 20 años luchando con la lengua. Hermano, es que yo no pude contenerme, yo tenía que decírselo. Porque el Señor me estaba moviendo. El Señor no, el chisme que te mueve todavía. Y entre muchas cosas más, ¿me entiendes? Dios tiene que ayudarnos en cada batalla. Terminamos con una, avanzamos a la otra. Poco a poco vamos siendo fieles en lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestra asignación? La vida eterna. Y mientras llegamos a la vida eterna, hay luchas que vivimos sobre la tierra en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, una cosa clave que vemos en esto es que Josué fue fiel en la asignación, una tras una, y eso a mí me conectaba con Mateo, con el capítulo 25. Cielo, si me ayudas. No estoy seguro si es el 11, pero bueno, tú sabes, es la palabra de los talentos. Capítulo 25. Versículo 14. Okay. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, que el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, lo primero que uno mira ahí es, de manera general, cuando cumples lo que Dios te manda, Él te pone sobre más. Vuelvo y digo, como la iglesia, ¿quieres que Dios te hable cosas más grandes? Hombre, ¿qué estás haciendo con los pequeñitos que Dios te habla? Por ejemplo, y uno dice: no, pero yo no oigo. Mira, bueno, si no oyes aquí, puedes leer la palabra y ahí Dios te habla, ¿cierto? Y si eres fiel con eso que Dios te está dando, Dios te va a hablar más, vas a poder entender más, y sobre todo vas a poder tener mayor revelación, profundidad en lo que Dios te está dando. Hay gente que le pregunta, le dice a uno: pastor, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo ha aprendido tanto? Mi amado, siendo fiel con lo poco. Todos los años dándole el tema del estudio, leer, escuchar a los que saben más que uno, y sobre todo aplicarlo en la vida diaria. Entonces, pero si tú cumples con lo que Dios te manda, Él te pone sobre más. ¿Quieres más? Cumple con lo poco. Cumple con lo poco. Como dice aquí el versículo 21, el que es fiel en lo poco, Él sobre mucho te pondrá. Es una declaración que es repetitiva, ¿cierto? Ahora, ¿quién es el que está al lado? Yo quiero ser fiel en lo poco. Yo quiero ser fiel en lo poco. Amén. Ahora la pregunta: ¿qué es lo poco que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo poco? Serle fiel a Dios con eso. Y esa es una pregunta muy abierta, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que en esta versión que tengo acá, es esta. Dice, en el versículo 21, dice: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Y en esta versión, más adelante, vuelve a repetirlo en el versículo 23. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Entonces, cuando Dios pone algo en tus manos, cuando Dios pone un talento, cuando Dios pone algo en tus manos, tú tienes una responsabilidad. Y como eres fiel con esa responsabilidad, Dios te pone sobre más responsabilidades. Yo pensé, cuando yo lo leí hace muchos años, que Dios estaba diciendo, porque solamente hacemos esta interpretación, es plata. No, mi hermano, el tema es mucho más amplio que el dinero. Te voy a poner un ejemplo. Los hijos,
los hijos. Esta mañana estaba acá los papás de Jaime y yo les decía a ellos, Dios puso, ¿cuántos hermanos son? Jaime son 3. Dios puso 3 responsabilidades en las manos de ellos. Y ellos tuvieron que ser fieles con esa responsabilidad. Y ahora esos 3 se volvieron en cuantos nietos. Pero ahora las responsabilidades son otras. Son otras. Y recuerda lo que, como arrancamos, no importa que Josué estaba envejecido. Él había sido fiel en lo poco. Ahora Dios lo ponía sobre más. Queremos más cosas, hombre. Fíjate, nos salimos por la tangente. Hombre, Dios es injusto. Al otro sí le dio y a mí no. Pero acuérdate, aquí comienza Dios diciendo que Él nos da según nuestra capacidad. No te pongas a estar peleando y por qué el otro sí le dio, y por qué a mí no me ha dado, y por qué el pastor fulano tiene 3 iglesias y yo tengo una sola, y por qué. No te pongas a estar luchando y peleando eso. Mira tu responsabilidad, mira lo que Dios te dio y sé fiel con lo que Dios te ha dado. Hace años, yo he contado esta historia, hace años yo tenía una muy buena relación con el pastor Miguel Núñez. Él, en República Dominicana, él es un médico, infectólogo, epidemiólogo. Él era el único que había en la República Dominicana. Un tipo que había sido, él era el director de epidemiología de la clínica Monte Sinaí en Estados Unidos. Era una eminencia en los Estados Unidos. Yo lo encontraba en la República Dominicana. Yo tenía una buena relación con él. Y el tipo, además de que era un tremendo predicador, tenía un programa de televisión, se llamaba Respuestas, o se llama Respuestas. Y él era profesor de posgrado en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina, de una universidad grande en la República Dominicana. Y tenía su consultorio. Y yo tenía mi iglesia acá en la República Dominicana. Y yo quería, porque tenía un discípulo que, mira el pastor Miguel, mira, tiene su programa de radio. Mira, yo comencé, tenía los contactos en la televisión del pueblo, y vamos a tener, y yo luchándome, y yo esforzándome, y no podía. Y un día yo me paré en el púlpito, me arrollé el púlpito de la iglesia, y yo comencé a llorar, y le decía, Señor, yo no puedo predicar con Miguel, yo no puedo esto, yo no puedo con esta responsabilidad. ¿Y sabes lo que el Señor me dijo? El Señor me dijo, a Miguel le he dado 5 talentos y él es fiel con los 5 talentos. Pero a ti te he dado 2, sé fiel con los 2 talentos que te di. Amado, yo me quité de la responsabilidad que yo tenía que ser como el pastor Miguel. Y yo me enfoqué, lógicamente, en lo que Dios me había dado y tratar de mejorar. De predicar mejor, de estudiar más, en lo que Dios me ha dado. Y por eso es lo que Dios te ha dado, sé fiel. No le ponga de ojo a los hijos de fulanita, que porque ellos sí, porque los míos no, porque mucho menos al marido de fulanita y al esposo, no. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Y Dios te va a dar más. Y te va a engrandecer, y va a decir, como digo aquí de este hombre, buen siervo y fiel. Ahora, a mí me llama la atención que el siervo malo, que dice acá, siervo perverso y perezoso, le dieron un talento porque Dios sabía cuál era su capacidad. Nada más podía manejar un solo talento. ¿Y qué él hizo con el talento que tenía? Lo enterró. ¿Eso por qué? Por el miedo. Tuvo miedo porque tú eres, y no se dio cuenta que así como Dios es un Dios exigente, también sabía que él tenía la capacidad de poderlo producir. Y sabe, este tipo no era ladrón, no se robó nada, simplemente no lo puso a producir como Dios lo había asignado. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios te ha asignado? ¿Y estás siendo fiel con eso? ¿Lo estás colocando a producir?
Se están viendo los frutos en lo que Dios te dio. Y saben una cosa, hay que ser persistente en lo que Dios puso en tus manos. Te voy a poner un ejemplo. En nuestra casa hay 2 palos de mango. Y hay uno que no tiene la misma edad. 6 años. 5 o 6 años. Y ese palo no ha dado un fruto. No, cabrón. Así no es sombra, justo. Enseguida vale. Y ese, bueno, ya saben, cuando llegue, maqueta el mango y a darle machete. Okay. Pero el otro palo de mango, ¿saben una cosa? Como por 4 años, daba 3, 4 manguitos. Era un Tommy. Y de esos 3, 4 manguitos, había uno que era el que finalmente nos comíamos. Amado, pero este año, después de 5 años, si usted viera los frutos que está dando ese palmano, creo que por ahí hay alguien, aún traemos una palangana con mango, y bueno, ya se lo han llevado casi todo. Pero, amados, este es el tiempo para dar fruto. Usted se imagina si nosotros lo hubiéramos, y sabes, yo estuve tentado porque en algún momento queríamos hacer una reforma ahí y queríamos quitar ese palo mango y poner ahí el lavadero. Y bueno, por algo de motivo no lo tocamos. Y hoy, después de 5 años de estar dándole el mismo cuidado, ahí está dando frutos. Entonces, amados, ¿qué necesitamos nosotros? Ser fieles, constantes en lo que Dios nos ha puesto, en lo que Dios nos ha dado. Y a su tiempo, también hay una porción que dice el apóstol Pablo, no dejemos de sembrar, porque a su tiempo cosecharemos. Hay otra cosa, en el patio de mi casa me ha aprendido muchas cosas. Y precisamente por eso el palo de mango, tengo muchas expectativas de lo que va a suceder este año. Este año es un año de dar frutos grandes y bien bonitos. ¿Usted sabe cuántas semillas de papaya yo he sembrado en el patio de mi casa? Cada papaya que nos comemos, yo saco la semilla y yo hago lo mismo en mi patio. ¿Y sabe cuántos palos han crecido en el patio de mi casa? 2. De todas esas que he sembrado, 2. Y solamente uno ha dado fruto. Solamente uno ha dado fruto. Por eso no podemos dejar de sembrar y de cuidar. Porque a su tiempo cosecharemos. Hay negocios que no han dado las utilidades que nosotros queríamos. Pero a su tiempo darán frutos. Tú tienes que ser constante, cuidarlo, eso sí, tienes que cuidarlo, como el padre Marcos, ¿sabes? Usted sabe, hermano, cuántos perros le hemos cortado, cuántas ramas llenas de gusanos le han dado ese palo, y otras cosas más. Y así nos pasa en la vida. A veces a los hijos, hay que rama y algo porque les entra su gusanera. Pero a su tiempo darán frutos. A veces no salen tan bonitos como estamos ramajeándonos, pero van a dar fruto. Y sabe, amado, lo bonito de todo esto es que Dios está mirando nuestro corazón. ¿Cómo hemos sido en todo ese proceso? Usted vea la porción que estamos viendo de Josué. Dios siempre estuvo al lado de él, viendo cuál era su comportamiento. Y lo más importante, Dios cumpliendo su promesa en cada batalla. En cada batalla. Dice, le recuerdo, 33 reyes, 31 derrotó Josué. Muchos de nosotros, cuando vamos por el quinto, estamos cansados. Sí, ya no voy más. Ya es día 5, ya qué más. ¿Qué más? Pues el Señor te pidió, te asignó 33 para vencerlos. Y después que los venció,
entonces aparece la porción que estamos viendo hoy. Josué capítulo 13, versículo 1. Todavía hay terreno que no ha alcanzado. Todavía hay terreno que no ha alcanzado. ¿Sabe? Y para esos nuevos terrenos, Dios sabe que puede contar contigo, un hombre fiel o una mujer fiel. A mí me ha pasado. Hay veces que hay cosas que uno dice, ¿a qué le gasto más corriente a esto? Pero resulta que eso que yo quisiera tirar la toalla, Dios me lo asignó como una responsabilidad. Como una responsabilidad. Así que no es el tiempo para dejarlo tirado. Interesante otra cosa, ya para finalizar, ya casi finalizar. Cuando tú terminas la asignación, cuando tú dices, ya culminé, yo no sé si ya el ingeniero le ha pasado, termina la obra y cuando terminó todo, ahora viene lo siguiente. ¿Y qué te toca? Comenzar de nuevo. Pero todo lo que aprendiste en la anterior obra te sirve para la siguiente. Te sirve para la siguiente. Allá donde yo vivo, en Boranza, yo escuché, pronto me puede corregir Yole, que estuvo ahí hace tiempo. Yo escuché que de las primeras casas se cayeron varias. ¿Cierto? Con la humedad, las paredes, no sé qué, y ellos siguieron, pero como que cambiaron al ingeniero o aprendieron. Pero las siguientes casas, de las siguientes casas, ninguna se ha caído. Nosotros no había visto. Pero las primeras se cayeron. Y ellos continuaron el trabajo. Y ahora todavía van a construir una de un lado y ahora en la parte de atrás sigue la construcción. Entonces, porque hayas tenido un fracaso, porque hayas tenido una dificultad, porque te sientas cansado, porque sientes que ya lo diste todo, no es el momento para abandonar la asignación que Dios te dio. Si todavía estás en la asignación es porque Dios cree que tú puedes terminar el plan. Así que qué importante que seas fiel. Que seas fiel. Yo estaba contando de que a veces yo veo a mi esposa en su trabajo y todas esas cosas, y a veces yo voy a meter una cuchara, mi amor, ¿y tú por qué no aprovechas a fulano que tiene tanto talento? Y me llegan a eso. Es que fulano se ha comido las verdes y las maduras. Este es el tiempo en que cosecha lo que sembró por mucho tiempo. Y uno cree que Dios no se está dando cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Imagínate, si se dan cuenta los hombres, ¿cómo más? ¿Cómo nos va a ver el Señor? Viendo lo que nosotros hacemos y cómo administramos lo que Dios nos da. Hemos regalado mangos en estos días, precisamente de lo que estamos cosechando. Amado, y usted sabe lo que nos están regalando en estos días. Mangos. Más mangos. Nosotros nos reímos porque ahora no solo en mi casa no solamente hay los mangos que cortamos del palo, los regalan de todos lados. Esta semana nos regalaron una bolsa de mangos así, y yo no sabíamos que dentro de los mangos venían unos aguacates, y incluso como lo dejan mis hijos, mi esposa le dijo, se va en la bolsa de los mangos y los aguacates. Y al día siguiente, cuando yo vi el carro, ahí estaban los mangos con los aguacates. Entonces yo bajé la bolsa. Amados, si esta mañana nos encontramos un aguacate todavía de la semana que eso había encontrado. Pero ¿sabes? Interesante, porque hemos estado sembrando eso, hasta aguacate hemos sembrado, y nos están sembrando mangos y aguacates. Así que siembra, porque a su tiempo cosecharás. Siembra porque a su tiempo
cosecharás. Y quiero decirte algo, quiero que te quites hay una frase que hay mucho, y que uno escoge en qué tierra siembra. Bueno, eso sí es verdad, tú puedes escoger dónde vas a sembrar. Pero hay gente que le dice a uno, yo voy a sembrar en tal lugar porque eso sí es buena tierra. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos muestra que el buen sembrador sembró en todo tipo de tierra. Diferente es que la tierra buena salieron buenos frutos. Al 100, al 80, pero en todos lugares el Señor sembró. Y ese es el trabajo de nosotros, sembrar en todo lugar, que a su tiempo recogeremos. Y bueno, ya para finalizar, en cada nueva estación hay nuevos desafíos. Y en cada nuevo desafío hay nuevas luchas. Hay una cosa que dicen los apóstoles de la misión: nuevos niveles, nuevos demonios también con los que vas a luchar. Nuevos niveles, nuevos demonios con los que vas a luchar. Ay, yo no había tenido esta lucha, sí, pero es que ahora estás en otro nivel. Ay, pastor, yo no había visto eso. Es que ahora estás en otro nivel. Y ahora las luchas son contra potestades diferentes. Pero igual tienes que estar preparado, igual Dios va a estar contigo, igual vas a ver la victoria, igual vas a tener esa tierra que Dios te ha prometido, ¿cierto? Ese nivel que Dios te ha prometido. Ahora, hubo una gran diferencia entre la etapa de la conquista y la etapa de tomar posesión. En una la hacían todos, entre todos. Josué tenía que movilizar todo el ejército. En la otra solamente iba asignando y iban tomando el territorio, pero hubo una repartición, ¿cierto? Y es interesante también porque algunos le dieron un territorio y a otros le dieron otro. Y entre ellos no hubo peleas por eso. Todo el mundo aceptó el territorio que les asignaron. Y saben, si ellos se hubieran mantenido con ese carácter, hubiera sido una nación superpoderosa. Pero ¿qué ocurrió después de la repartición? Se chapetaron. Cada uno comenzó a hacer lo que le dio la gana. Y entonces los pueblos circunvecinos comenzaron a luchar contra ellos. Entonces es importante que lo que Dios te asignó, tú te mantengas fiel en eso, cuidándolo, siendo de bendición. Ahora, es interesante y también importante que en cada lugar donde Dios y en cada asignación, a veces tenemos nuestras etapas. Pero ¿cuándo es el tiempo de cerrar una etapa? Cuando terminaste tu asignación. A nosotros nos ha pasado que a veces, usted sabe, en el caso de nosotros fuimos pastores en Cartagena y después nos fuimos para República Dominicana y después de República Dominicana para allá de Cartagena y después para acá. ¿Cuándo era el tiempo de salir de un lugar? Cuando habíamos terminado nuestra asignación en ese lugar. ¿Cuándo fue el tiempo de salir de República Dominicana? Cuando nos dimos cuenta que ya la iglesia teníamos líderes, tenía finanzas sólidas, la iglesia estaba organizada, ya era el tiempo de salir. Y lo mismo pasó en Cartagena. ¿Cuándo salimos? Cuando nosotros llegamos a Cartagena, el ministerio de jóvenes no estaba formado, no había el ministerio de parejas, el ministerio de mujeres tampoco estaba en orden. Y comenzamos a trabajar en eso. Levantamos el ministerio de jóvenes, y incluso el pastor John Jairo, que ahora está en el sur, se asignó, él continuó ya esa tarea. Y el tiempo de salir del grupo de jóvenes. Y continuamos con lo de las parejas. ¿Y cuándo fue el tiempo? Bueno, cuando ya otras personas iban a correr, bueno, eso creo que no también, pero había las personas para continuar. Y el ministerio de mujer también se organizó, y todavía está la misma persona, la hermana Amadora, que ahí cumplió años. Pero cada estadio de nosotros corresponde a una época en que tenemos que cumplir una asignación. Ahora, la pregunta mía es: ¿cuál es tu asignación en este tiempo? ¿Cuál es tu asignación? ¿A qué Dios
te ha delegado, comisionado. Si no lo has descubierto, amado, estás dando vueltas en el desierto. Sacúdete y enfócate en lo que Dios te asignó. Y lo otro que estamos hablando, sé fiel en lo que Dios te comisionó. A medida que vamos avanzando, vendrán tiempos de reposo, de paz, pero también vendrán nuevos desafíos y nuevas luchas. Hoy quiero preguntarte, en tu vida cristiana, hasta el día de hoy, ¿qué cosas has conquistado? Como está ahí. ¿Cuáles son las cosas que has conquistado en tu vida cristiana? No sé cuánto tiempo tienes, 6 meses, 5 meses. Yo quisiera que le dijeras al que está al lado tuyo, le contaras una cosita que has conquistado en tu vida cristiana hasta el día de hoy. Una cosita. Una cosita que has conquistado. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que todavía están pendientes? ¿Cuáles son esos desafíos? Te quiero decir que no estás viejo tan viejo que no puedas. Dios, a pesar de tu experiencia, a pesar de tus años, cree que todavía puedes seguir adelante. Más adelante hay la historia de Caleb, que también un día se levantó y mira, estoy viejo, pero todavía puedo tomar lo que Dios me prometió. Todavía Dios cree que tienes una asignación. Y la última pregunta, ¿qué versículo de todos los que vimos es el que más te desafía? ¿Cuál es el que más te desafía? Yo quiero contarte cuál es el que me desafía a mí. Cuando el Señor le dijo, buen siervo y fidel. Eso me desafía. Mi lucha cada día por ser un buen siervo es ser fiel a Dios. Un buen administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Amén. Vamos a poner un momentito de pie. Y ya para finalizar esta enseñanza, si me ayudas por el piano, quiero decirte algo. Quiero preguntarte algo. Quiero decirte, Dios cree en ti. Dios cree en el talento que te dio. Dios cree que todavía hay metas por alcanzar y que tú puedes. Tú puedes. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Y quiero pedirte que renuncies a lo que te ha desanimado por seguir adelante. Tal vez lo que te ha desanimado es los dolores, las heridas en el camino. Tal vez lo que te ha desanimado es que no has visto fruto. Como Pablo de ese hermano en mi casa, 5 años y no habíamos comido un fruto de ese parenaco. No sé qué te ha desanimado, pero quiero decirte, todavía hay camino, todavía hay cosas por alcanzar. Y todavía tienes la fuerza de Dios para seguir adelante. Tal vez hay algo en tu vida familiar que ya te has dicho definitivamente, Señor, no se puede. Pero Dios te está diciendo, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede.
Hay que levantarse y luchar. No crea que Dios lo va a hacer por ti. Él te ha dio la promesa. Él cree que tú tienes la capacidad de cambiar las cosas en tu entorno, en tu familia, con tus hijos. Todavía tienes tiempo para sembrar en él o en ellos que puedan ver buen fruto. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Él cree en ti. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.